Vamos a lo que nos toca, por razón por la cual te invité, Betsabe. ¿Qué expectativas hay con el triunfo de Daniel Noboa? Primero que nada, sorpresivo, ¿no? Bueno, desde el primer momento, cuando se realizó la primera vuelta, en medio de esta terrible situación que ha vivido Ecuador en los últimos meses, sobre todo luego del atentado que tuvo el candidato Villavicencio y que concluyó con su partida, con la pérdida de Villavicencio. ¿Qué expectativas hay? Bueno, primero Noboa llega con una expectativa muy alta porque aparte entre todos los analistas no estaba la posibilidad de él en la presidencia, por lo menos por este periodo, pero el tema de la inseguridad y el caso de Villavicencio y su participación en el debate es lo que lo catapulta a hoy en día ser el presidente del Ecuador. Las expectativas son buenas, primero por el rechazo al correísmo. Hay una tendencia muy clara en Ecuador que le dice no al correísmo, pero esto hay que verlo con pinzas porque no hay que estar victorioso, porque en 2025 tenemos ya otra elección encima. Sin embargo, por ahora Ecuador le dice no al correísmo. De hecho, ayer los resultados eh, indicaban que el riesgo país había caído un poco, 92 puntos, algo importante, para un país que ha tenido tanta inestabilidad política en los últimos meses y más que todo el último año, con la inversión, con la inseguridad imperante. Por parte de la población, hay la esperanza de volver a un Ecuador de oportunidades, un Ecuador sin inseguridad, un Ecuador de inversión, pero son grandes los retos que le vienen a Daniel Noboa. Es cerca de un año y medio, un año y 6 meses que va a estar en el cargo y lo que hace que la aplicación de su plan de gobierno sea bastante corta para dar los resultados y los saldos que espera el pueblo ecuatoriano. Pero hasta ahora lo que se vive es una emoción, una alegría, porque además es un relevo generacional. Se convierte en el presidente más joven del país y además de esto viene de sectores distintos. Ya el país estaba familiarizado con él y la familia Noboa, pero no es la costumbre del político típico ecuatoriano. De hecho, fue la cara más nueva que salió y viene de la Asamblea Nacional, de un excelente trabajo en la Comisión de Desarrollo Económico. Exactamente. Y quizás por esto, el hecho de buscar a alguien nuevo, un outsider, ¿no? Que de pronto no estaba ni siquiera en las encuestas, no se veía, había otros que quizás pudieran haber alcanzado el triunfo y de pronto, bueno, aparece este joven, como bien dices, viene de una familia de políticos, su padre fue candidato presidencial, perdió contra Correa incluso, pero bueno, pero digamos que él se separó de cualquier partido y se lanzó pues como independiente y de esta manera pues obtiene el triunfo, incluso en gran parte apoyado por su esposa, ¿no? Porque de alguna Claro, manera... es que su estrategia comunicacional es algo de análisis Okay. muy importante porque cuando él se aspecta a la presidencia como presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, lo hace con un 2% de aceptación que después se convertiría en un 4%. Y generalmente nosotros hablamos de candidaturas previas o candidaturas de contraste como para aplicar al siguiente periodo y le salió bien porque además toda la coyuntura, las situaciones llevaron a Ajá. esto y sin duda la imagen de su esposa estuvo detrás Exacto. porque es una influencer nutricional reconocida Okay. en el país con muchos seguidores y la estrategia ayudó de ver una primera dama, porque además con Guillermo Lazo hemos visto una primera dama presente pero ausente, con unos tintes muy moralistas, unos tintes muy distintos, y hoy en día, en el año 2023, los jóvenes también quieren ser parte de la política y quieren políticos cercanos, no quieren políticos de escritorio. Y la figura de Daniel junto a la de su esposa más las ideas que han intentado impactar para el Ecuador, han generado un reconocimiento. Sí, sin duda alguna, creo que el voto joven pudo haber sido importante en este proceso de este pasado domingo. Hablabas de la derrota del correísmo. Me llama la atención porque ayer justamente Rafael Correa se pronunciaba sobre los resultados y decía que tuvo que, bueno, voy a leer textual el tuit y dijo, esta vez no lo logramos, enfrentamos poderes enormes,
hasta se asesinó a un candidato para evitar nuestra victoria. Incluso hablaba de Lenín Moreno y de la traición de Moreno y todo esto, ¿no? En medio de sus comentarios. Pero fue derrotado el correísmo. Pero efectivamente, tú comentabas que esta transición actualmente en Ecuador durará pues un poco más de año y 5 meses, porque en 2025 habrá un nuevo proceso electoral. Recuerden que en este instante pues se va a cubrir el resto de la vacancia que va a tener en todo caso el presidente Lasso. Deja el poder, queda esta persona, Daniel Noboa, y él puede lanzarse, por supuesto, a la reelección. ¿Qué debe hacer Noboa para evitar que el correísmo llegue al poder otra vez? Bueno, principalmente hacerlo bien, aunque en este momento me gustaría detenerme a comentarte que es momento de una revisión de RC, si ellos como Del ideología partido de de Correa. partido deberían pensar en si ya es momento de que Rafael Correa salga de la palestra y dar el espacio a gente nueva, gente diferente, a los liderazgos, porque es la única manera que tienen de capitalizar. Mientras Correa esté atrás, los procesos de corrupción, la refinería del Pacífico, no van a lograr sumar por ahora. Respecto a lo que me mencionas de los retos, son muchos los retos que vienen. De hecho, el principal por ahora, viéndolo en la inmediatez, te digo que está la conformación de la Asamblea Nacional. Debes dirigir un país con un órgano colegiado que es la Asamblea para evitar los errores de Lazo respecto al antagonismo entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero tienes una Asamblea que no tienes mayoría, porque la mayoría es de RC con 52 escaños, pero tienes la posibilidad de generar gobierno con las otras bancadas, con Construye, con los socialcristianos y los independientes. Es algo positivo, pero hay que trabajarlo, la gobernabilidad. En segundo lugar, y creo que esto pasa en órdenes de preferencia, al primero es mano dura contra la inseguridad del país, los carteles, el tema de la delincuencia. Tiene que haber un plan direccionado exclusivamente a seguridad, con mayor inversión en seguridad. Bueno, Daniel ya lo ha venido vendiendo un poco de cuál va a ser el plan, porque es necesario, porque lo que está frenando el crecimiento de Ecuador en comparación a la región, en cuanto a inversiones, a expansión, incluso a turismo, es el tema de la inseguridad. Y resolviendo el tema de la inseguridad, se pueden trabajar los siguientes elementos, que son como el trabajo, el empleo, buscar alianzas público-privadas, entre otras cosas. Entonces eso es principal. Y otro detalle importante es que en 15 días en Ecuador tenemos el fenómeno del niño, que causa estragos y desastres, porque se pierden carreteras, las viviendas resultan dañadas, hay desastres naturales y muchas cosas más que por ahora no hay una buena política de prevención y esto hay que reconocerlo. Y en eso hay que trabajar porque él estaría posesionándose quizás aproximadamente entre el 11 y el 15 de diciembre. ¿Por qué en estas fechas? Porque primero debe posicionarse la Asamblea, Claro. que es ante donde se posesiona el presidente. Entonces ya va a estar avanzado todo esto y el tiempo es muy corto. Realmente el tiempo es muy corto y las prioridades son muy importantes. Ahora, Betsabe, las relaciones, o sea, ¿qué se ha dicho? Porque he leído algunos comentarios de Noboa acerca del tema Venezuela y sobre todo el tema de la migración venezolana. Pero me gustaría primero conocer cuál será la postura que va a tener Noboa con respecto a Venezuela directamente. Bueno, por ahora yo no creo que haya una postura a favor del régimen por ahora. Por los Esto puede momentos. cambiar de acuerdo a los analistas porque Lazo estaba intentando en los últimos meses restituir las relaciones con Venezuela, que depende si Lazo lo hace previo a que asuma Daniel Noboa, va a tener un choque, indudablemente. Noboa respecto a la migración venezolana tiene un plan, en su plan de gobierno incluye la migración venezolana con 3 elementos específicos, que son un programa de inserción laboral para los migrantes, capacitándolos en actividades técnicas, entre otras, el reconocimiento de habilidades y de títulos universitarios y el apoyo a emprendedores. Como te decía, él viene de una comisión de desarrollo económico. Su formación es en negocios, pero también en administración pública. Entonces está buscando esto y tiene unas iniciativas sociales
como servicios de apoyo a los migrantes, jornadas de sensibilización, entre un programa de educación inclusiva. Entonces él va a intentar mezclar todo esto y con esto se nota que hay venezolanos detrás. Claro, Porque cuando las personas que toman las decisiones conocen de propia claro. voz de los migrantes y de los venezolanos las necesidades, se entiende que hay que buscar acciones y contribuir. Respecto a la política exterior en general, se habla de Gabriela Sommerfeld, dueña de Ecuador en Ecuador, como canciller. Yo hasta que no vea las ratificaciones, que se nombre el gabinete ministerial, no confirmo nada, porque ya han pasado casos similares en Ecuador de cambios de último minuto, pero sería ella quien lleve las relaciones internacionales del país y además aquí el presidente designa cuáles son las funciones y las tareas que tendrá su vicepresidente. Ya. En este caso, el tema de los migrantes, el tema de los ecuatorianos retornados y el tema de consular en el exterior ya lo ha designado la vicepresidenta. Pero por ahora hay que ver cómo seguirá moviendo toda esta dinámica y prestar mucha atención a quiénes van a ser los mandatarios invitados a su posesión. Claro, esto pudiera indicar un poco cómo van a ser esas relaciones internacionales del nuevo presidente de Ecuador. El gobierno de Guillermo Lasso de alguna manera colaboró con la migración venezolana, sin embargo también hubo muchas críticas a lo que se hizo. O sea, por un lado hubo cosas buenas, pero por otro lado hubo cosas no tan buenas. Claro, bueno, realmente yo soy de las personas que cree que se han dado pasos importantes, pasos muy importantes. Lastimosamente no podemos conquistar todos los derechos en un día o en 2 años. Es imposible, realmente, pero sí hay pasos importantes. Se hizo el proceso de regularización con la visa Virte para ciudadanos venezolanos de otras nacionalidades, también cubanos, chilenos, haitianos, de otras nacionalidades. Es un proceso inclusivo, aún no termina el 5 de abril del año que viene y además se convierte en el primer proceso de regularización que establece la condonación de multas para quienes hayan incumplido alguna irregularidad migratoria o multas de otro tipo, les dan la categoría migratoria de un visado temporal que va a ser renovado por 2 años y además se convierte Ecuador en el primer país del mundo en otorgar visa, la categoría migratoria de visa, con una cédula venezolana vigente o un registro consular o una certificación de datos o el pasaporte vigente o vencido hasta 5 años. Estas medidas yo las considero positivas porque en ninguna parte del mundo se están haciendo, y menos con la categoría migratoria de visado. Podemos hablar del PET o el PTP, pero no son un visado, son permisos temporales. Incluso correcto, el TPS de los Estados Unidos es un permiso temporal de trabajo, pero esto es una categoría migratoria de visado. Entonces yo sí reconozco y no lo puedo dejar de lado todos los avances que se han dado en materia migratoria. Hay que seguir trabajando y falta mucho más, por supuesto que falta mucho más, pero si lo vemos con la óptica de que en 2018 aproximadamente 400.000 venezolanos estaban irregulares y ya queda cada vez menos esa brecha, es un gran avance. Claro. Porque con la visa Veru se regularizaron 67.000, con la visa Virte se esperan regularizar 197.000. Vamos avanzando y son pasos que se dan con el tiempo. En los últimos meses no vienen noticias positivas en temas de migración vinculados a los temas de seguridad, lastimosamente. Pero a pesar de todo ha habido un avance en tema de derechos y yo los reconozco. Tenemos visiones contrarias justo en este momento con el gobierno de Lasso sobre la migración, por supuesto que sí, pero también hay que reconocer los esfuerzos que ha hecho el Estado. Sí, las cosas buenas también tienen que reconocerlas, por supuesto, y como tú dices, se ha avanzado más que se ha avanzado en otras naciones de donde hay muchísimos venezolanos, incluso el mismo Colombia, ¿no? Que es donde está la mayoría de los venezolanos, sin duda alguna. Betsabe, en síntesis, pudieras, en todo caso tú como analista política y como estudiosa de lo que pasa en Ecuador, pudieras aseverar que se vienen buenos tiempos para la nación ecuatoriana con el triunfo de Noboa. Yo creo que sí, porque se abre un pool de inversiones. De hecho, ya se anunció a la ministra de Relaciones
comerciales, es una mujer reconocida que trabaja el tema de alianzas público-privadas, la fintech. Yo creo que Ecuador va a dar un gran paso hacia el tema de las nuevas tecnologías, las nuevas economías digitales, y eso va a impulsar grandes cambios en la transformación. Por ahora, al día de hoy, porque las cosas pueden cambiar en el desarrollo de su periodo de gobierno, yo aspecto positivamente al Ecuador, que haya bajado el riesgo país, que llamen inversionistas al ganar Novoa para invertir, para regresar al Ecuador, para buscar oportunidades, es algo positivo. Y siempre que un Estado, o más bien un país, pueda dar respuesta a las necesidades de su pueblo o a sus ciudadanos, más que todo, es un gobierno positivo. Entonces yo creo por ahora que va a ser bien, pero sí debemos ver que no se cometan los errores del pasado, que las personas que lleguen al gobierno lleguen a gobernar, lleguen limpios de cualquier mancha de corrupción y que además estén dispuestos a sacar el Ecuador por delante y además de esto, que las fuerzas políticas quieran colaborar para construir un Ecuador unido, un Ecuador en democracia y un verdadero Ecuador próspero. Como bien decías, definitivamente uno de los temas más álgidos es el tema de la seguridad. Ojalá pueda ser combatido. Se ha especulado el nombre de Jan Topic, uno de los candidatos que estuvo en la primera vuelta como posible ministro o quizás forme parte del gabinete en el tema de seguridad, que al parecer era una de las cosas más fuertes que tenía Topic. ¿Es factible? Mira, yo lo veo, es posible que sí lo nombren porque ya hubo conversaciones previas respecto al Plan Fénix y otras cosas por su conocimiento en táctica, Ajá. pero también el tema de derechos humanos hay que verlo, no solamente de la población carcelaria, más bien me centro en la población civil Okay. y no en la carcelaria en este sentido, pero es algo que hay que ver, es posible que si no es ministro, porque también hay muchas cosas que hay que medir, sea parte de los Claro. asesores, asesor en tema de seguridad o en la Secretaría de Seguridad, aún no se ha confirmado, pero puede darse el caso. Lo que sí es importante es que Ecuador afronte de verdad el tema de la inseguridad en lugares de la costa, por ejemplo, que es donde vemos con más fuerza este tipo de cosas. Ecuador ha pasado una cifra de 40 asesinatos por 100.000 habitantes, son extremadamente Sí. alarmantes. Entonces sí hay que trabajarlo. Yo creo que como van las cosas, quizás si no es ministro, me inclino más por un asesor en Claro. temas de seguridad. Cerrando, Betsabe, y agradeciéndote por supuesto este contacto, el triunfo de Noboa da de alguna manera un cierto aliciente en la región, ¿no? Siento que, y repito, es un outsider, o sea, viene de afuera, no está ligado directamente con ninguna de estas pues, corrientes políticas que hay en Latinoamérica. Vemos algo similar de lo que pudiera pasar en Argentina con un Milei y de incluso lo que pudiera pasar tal vez en Venezuela con María Corina. ¿Crees que hay un nuevo aire, tal vez, que se esté respirando en el ambiente? Indudablemente yo creo que sí lo hay porque este tipo de triunfos electorales genera un efecto cascada, un efecto dominó en la región. Tenemos las primarias este día domingo, 22 de octubre, donde habrá un candidato o Sí. candidata único que nos llevará a la presidencia. Vemos el tema de las negociaciones, pero ya eso lo conversaste en el programa mucho antes. Y vemos las elecciones de Argentina. El hecho de que el péndulo se mantenga, por lo menos en Ecuador, a lo que algunos llaman derecha, yo en este momento de mi vida no hablo de ideologías, porque necesitamos más bien sistemas mixtos en muchas cosas. Puede llevar a que Milei se haga con la presidencia de Argentina, que por ahora una eventual María Corina se quede como la líder venezolana para enfrentar a Maduro en unas elecciones. Y creo que eso puede ser un influjo muy importante. Y generalmente hemos visto que cuando el péndulo regional se mueve a la izquierda, empiezan a darse movimientos hacia la izquierda, o si se queda a la derecha, se van dando movimientos hacia ese sentido. Entonces, lo que sí creo es que estamos viendo que la pandemia ha cambiado muchas cosas y entre las cosas que cambió es la política, la participación política, la manera de llegar al electorado y las necesidades.
porque estamos viendo cambios trascendentales. Un Novoa que viene del sector empresarial, que viene de la asamblea, que viene de una familia, pero que no estuvo vinculado a partidos políticos, sale de la nada, se hace presidente. María Corina, que pudiera ser la primera mujer presidente de Venezuela. Milei, que viene del sector más liberal, de una estrategia totalmente distinta del mercado económico para llegar. Entonces, estamos viendo cambios. Claro, los cambios no son iguales, No, porque todo país tiene una dinámica por distinta. supuesto. Sí. Wow, Betsabe, muchas gracias. Sí, de verdad que estoy muy complacido en esta conversación. Creo que fue bien interesante y además conocer este punto de vista de tu parte, que como bien decía, eres analista político, eres politóloga y además, bueno, has trabajado muchísimo en Ecuador a favor de la migración venezolana. Gracias por este importante e interesante y además muy acertado análisis que has hecho en la mañana de hoy. Muchas Un fuerte abrazo. gracias a ti, Sergio, por el espacio y bueno, a todas las personas que se han conectado. Seguimos en contacto. Un fuerte abrazo. Betsabe Jaramillo. Gracias, Betsabe.